esta hora. Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu favor. Gracias, Señor, porque tú has tenido mucha paciencia, mucha misericordia con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora invocamos tu presencia, Señor. Nos encomendamos a ti. Queremos compartir tu palabra. Queremos, oh Dios, ser de bendición. Queremos, Dios mío, llevar una palabra que motive, una de inspiración, una palabra que salve, una palabra que confronte, una palabra que nos haga entender aún más, Señor, el gran amor, la gran compasión, la gran misericordia que tú has tenido por nosotros, Padre. En esta hora, Dios mío, ponemos en tus manos esta transmisión. Señor, quita todo obstáculo, toda malicia del enemigo. Señor, que esta señal pueda ir libre, pueda llegar, Señor, y hacer tu voluntad, Padre Santo. Nos encomendamos a ti, Señor, sabiendo que toda gloria y toda honra a ti te pertenece, Señor. Amén y amén. Ok, gloria a Dios. Vamos entonces a iniciar. ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde fue Jesús cuando murió? ¿Alguna vez tú te has hecho esa pregunta? A ver, tú te hiciste esa pregunta. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Las respuestas más comunes que nosotros encontramos a esta pregunta la gente, que alguien pudiera hacerte, ¿a dónde fue Jesús cuando él murió? No después que él resucitó. Yo no estoy hablando después que él resucitó. Yo le estoy diciendo cuando él es crucificado, cuando él expira. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando José de Arimatea, cuando viene también Nicodemo y lo bajan de la cruz y lo llevan al sepulcro, se quedó Jesús en el sepulcro, se quedó ahí muerto. No hizo nada, no pasó nada. Algunas personas, cuando usted le pregunta ¿dónde fue Jesús cuando murió? Algunas personas responden y dicen, bueno, él fue al cielo. Eso es una respuesta que mucha gente da. Él fue al cielo. Otras personas dicen que Jesús descansó, reposó en la tumba, tranquilito, ¿verdad? Como se quedó ahí reposando y que luego al tercer día resucitó. No hubo ningún tipo de acción. Él estuvo reposando, él estuvo durmiendo mientras estuvo en la tumba. Esa es otra respuesta que algunas personas le dan. Otras personas dicen que Jesús bajó al infierno. Esa es otra respuesta que la gente da a la pregunta de ¿a dónde fue Jesús cuando murió? La pregunta entonces obligatoria es ¿qué opinas tú? Iba a abrir la línea telefónica de nuevo, pero usted sabe que cuando abrimos la línea telefónica podemos tener algunas dificultades para sacar. Pero si usted quiere, puede llamarnos, 809-848-7701. Esto es un estudio bíblico y a mí me gusta mucho interactuar. Como usted sabrá, me gusta mucho que la gente también se sienta libre para expresar lo que piensa. ¿A dónde fue Jesús? ¿A cuál? ¿Se quedó en la tumba? ¿Fue al cielo? ¿Fue al infierno? ¿Cuál es la opción que tú tienes? Bueno, con la ayuda del Señor vamos a presentarle, oiga bien, le vamos a presentar, esto es como quien dice una tesis que yo quiero presentarles a ustedes para su consideración, sabiendo que hay muchas cosas en la Biblia que no se hablan de manera directa. Por eso es que nosotros tenemos que profundizar en el estudio de la palabra del Señor, porque hay muchas enseñanzas en la Biblia que no están de manera directa, no están con un no matarás, ya no hay más nada que discutir, hay cosas que están claras, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de que en la palabra del Señor existen también muchas verdades, muchas enseñanzas que usted tiene que deducirlas a través del estudio de la palabra del Señor, a través del estudio sincero, humilde de la palabra del Señor. La Biblia en un solo versículo no aparece. Usted tiene que buscar varios, usted tiene que estudiar a profundidad o con cierta profundidad. Y nosotros pretendemos que usted considere en esta mañana, en esta hora. Nosotros vamos a presentar a la luz de la Biblia, nos entendemos, y usted va a analizar y usted me va a acompañar, así que tenga su Biblia a mano y nosotros entonces, o usted va a tener la posibilidad de elegir y decir, ok, si estoy de acuerdo o no, ok, así que ya usted sabe. Entonces, este tema que estoy poniendo adelante para mucha gente, este tema tampoco es un tema de salvación.
Si usted al final no está de acuerdo conmigo, esto no creo que afecte para nada su salvación. Ahora, esto yo creo que es una oportunidad para nosotros entender mejor lo que Cristo hizo en el del Calvario. Porque déjenme decirle algo, mis hermanos. Eh, en la creación hay muchas cosas, la mayoría de las cosas que usted y yo percibimos son cosas que se ven. Y yo sé que esto que estoy diciendo va a tener un poco más sentido más adelante. La creación hay cosas que se ven, pero no solamente, y eso lo dice la Biblia y usted puede buscarlo, no solamente Dios creó cosas visibles, Dios creó también muchas cosas invisibles. Y cuando hablamos de cosas invisibles, no estamos hablando solamente de cosas que físicamente son invisibles porque nuestros ojos no lo perciben, como poder decir el oxígeno, el aire, o tal, porque son muy pequeños como las bacterias o los virus. No, sino que Dios creó cosas terrenales, pero también hay cosas celestiales. También hay cosas que están en una dimensión creada por Dios, en una dimensión que nosotros con formas materiales no podemos percibir, pero que existen, pero que son realidades. Entonces, con esta introducción así rápida, vamos entonces ya a zambullirnos, vamos a, ¿verdad? A tirarnos en lo que queremos hablar. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Bueno, lo primero que yo quiero que usted y yo analicemos en esta mañana es ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo el Antiguo Testamento? O yo pregunto mejor, ¿alguna vez usted ha puesto a pensar por qué en el Antiguo Testamento hay pocas menciones, o ninguna mención de la esperanza celestial, del paraíso, no del cielo físico, sino a dónde va mi alma después que yo muera? En el Antiguo Testamento, piensa un poquitito, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice los profetas, los siervos del Señor, cuando iban a morir? ¿Qué esperanza tenían ellos? Le voy a dar 10 segundos para que usted piense rápidamente. Usted me da, ¿qué esperanza? ¿A dónde iba David? ¿A dónde iba Abraham? Cuando Abraham iba a morir, ¿qué esperanza tenían ellos? ¿Hacia dónde iba su alma después de morir? En el Antiguo Testamento, la presencia de una patria celestial, la presencia de una realidad después de la muerte, no era como tan esperanzadora como la que nosotros tenemos ahora. Vamos a buscar en la palabra del Señor. Es decir, te reitero, analiza las expectativas que tenía Abraham, los patriarcas, el profeta Samuel, el rey David. ¿Qué expectativas tenían ellos cuando iban a morir? Contrasta en lo que Abraham y David decían al momento de su muerte a lo que decía, por ejemplo, el apóstol Pablo, que más adelante lo vamos a ver. ¿O qué dices tú ahora cuando tú sabes que un familiar tuyo va a morir, o cuando Dios te libre, pero cuando tú te sientes que estás a punto de morir? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes de la muerte? Y que bíblicamente los personajes del Antiguo Testamento tenían. Mire, no era muy promisorio. En el Antiguo Testamento, lo que más usted escucha cuando se refiere al tema de la muerte, lo que más usted escucha es el tema de fulano durmió con sus padres. Si usted busca en la palabra del Señor, Génesis capítulo 49, versículo 33, actívate ahora, vamos a acelerar buscando citas bíblicas. Génesis capítulo 49, versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, cogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Esa era una frase muy típica. Usted lee el Antiguo Testamento y usted va a ver que dice, y durmió con sus padres, o fue reunido con sus padres. Yo le voy a dar otro ejemplo para que usted vea a que nosotros nos referimos. El rey David, un siervo de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, una persona que tenía la capacidad de poder decir, no, David era un tipo que era salvo y que iba directo para el cielo. ¿Qué creía David? ¿Qué pensaba David que le esperaba a él después que muriera? Busque en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra.
Le está diciendo él a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Para David, su destino era el mismo destino que todos los hombres de la tierra, buenos y malos. Todos los hombres, ¿qué es lo que se mueren? Y bien. Eso era la cosmovisión, esa era la manera como el rey David veía lo que le iba a ocurrir a él. Yo voy y seguiré el camino de todos en la tierra. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Ahí termina el relato bíblico del rey David, termina con esa nota. Él durmió con sus padres y lo enterraron. Pero David dice, yo voy el camino de todos los hombres. O sea, realmente el rey David, su alma iba a descansar en el mismo lugar que descansan las almas de todas las personas que han muerto, sean buenos o sean malos. ¿Cuál era la enseñanza? Bueno, también en la Biblia existe otra figura, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, existe otra figura que también relata el lugar a donde iban las personas cuando morían. Y yo me refiero al Seol. Me refiero al Seol. En el Antiguo Testamento la palabra en hebreo Seol, mientras que en el Nuevo Testamento, o a medida que nos acercamos al Nuevo Testamento, también se utiliza otra palabra en griego que se llama Hades. Seol y Hades eran dos palabras diferentes, pero que describían exactamente el mismo concepto, que era como el destino de las personas que morían. El libro de Números, capítulo 16, versículo 30 al 33, hay un relato bíblico donde Moisés está siendo confrontado por Coré y su rebelión, y el versículo dice, mas si algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los hagare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Eso es un concepto, un lugar que se creía, ahí van los muertos. También en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, hay otra referencia que dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir del Seol. También en el libro de Ezequiel, capítulo 31, versículo 17, se plantea otra cita donde habla sobre el Seol. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay una enseñanza clara ni definida sobre el destino de las almas de los santos. No se habla de cielo, no se habla de paraíso, ni para la gente buena, ni para los instrumentos de Dios. No hay distinción, no hay una esperanza. Mi vida es aquí y yo, bueno, me entrego al Señor y voy a descansar con mis padres. Eso era lo que se creía en el Antiguo Testamento. Y por eso, mis hermanos, en ese contexto, hay unos versículos que mucha gente malinterpreta. En ese contexto es que usted puede entender bien lo que describe el predicador en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés por momento da una panorámica, pero que era la panorámica del momento, era la panorámica del tiempo, porque la gente en el Antiguo Testamento no tenían lo que tú y yo tenemos. Ellos no tenían a Jesús. No había sido manifestado Dios hecho hombre, no había sido manifestado el Hijo de Dios. Por lo tanto, en ese contexto, en esa cosmovisión del Antiguo Testamento, Eclesiastés genera una perspectiva un poco deprimente, porque dice, oiga como dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 14 al 16, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo mismo que lo mismo le pasa al uno al otro, al sabio y al necio le va a pasar lo mismo. Como el necio me sucede, pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón también, todo esto es vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria, porque ni del sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y morirá igual el necio, el sabio, vamos a morir todos iguales. ¿Para qué tanto afán en esta vida?
Lo mismo que le pasa al sabio. El mismo lugar que va el sabio, el mismo lugar que va el necio, el pecador y el bueno van al mismo sitio. El presente aquí ahora. Esa era la figura del Antiguo Testamento. Otra vez, Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 al 3. Todo acontece de la misma manera a todos, dice. Todo acontece. A la luz, repito, de lo que dice el Antiguo Testamento. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca. Qué panorama, qué perspectiva tenían ellos sobre lo que ocurría con el alma luego que que ellos murieran. En ese contexto también, usted sabe que quien abrió las puertas del Seol o del lugar de los muertos, disculpen, vamos a decir que de acuerdo al relato bíblico, Abel fue la primera persona que fue al Seol. Abel, ¿verdad? Y entonces todos los que morían, sean buenos o sean malos, en la cosmovisión del Antiguo Testamento, iban al mismo lugar que se llamaba el Seol o al Hades. Esa sería, como quien dice, lo que nosotros tenemos como dato, como evidencia bíblica, mirando solamente el Antiguo Testamento. Presta atención. Sin embargo, cuando la página cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, comenzamos a tener más luz. Recuerde cuando la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad que sí? Llega Jesús y el conocimiento del hombre no puede ser el mismo que del Antiguo Testamento. Hay una nueva luz, hay una nueva capacidad de nosotros ver. No es que ellos estaban en mentira y ahora hay más verdad. No, no, era que ellos no tenían la misma luz. No es lo mismo cuando usted está leyendo, cuando usted está en una condición donde la luz no le permite ver más evidencia. Entonces, nosotros tenemos esa bendición de que llegamos con más luz hacia el conocimiento de la palabra del Señor. Acompáñeme, por favor, lo que dice el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Con su permiso, voy a tomar un poquitito de agua, por favor. Muchas gracias. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Dice lo siguiente: arrojando más luz, Jesucristo da un ejemplo cuando dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vaya viendo aquí cómo Jesús está describiendo un acontecimiento. Él quiere dar una enseñanza, pero él está utilizando elementos reales y él comienza a revelar algo que hasta el momento no se conocía. Y en el Hades, que es el mismo lugar que el Seol, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vaya notando esto. El rico, después que muere, está siendo atormentado en una llama, mientras que el mendigo está en el seno de Abraham y él no está siendo atormentado. Se están viendo, anote, el rico tiene la oportunidad de ver al mendigo, pero la condición en la que se encuentran ambos es distinta, es diferente. Entonces, dice que la respuesta que se da, versículo 26, del capítulo 16 de Lucas: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco pueden. Es decir, en ese lugar, en el Hades, es un lugar, pero un lugar que está dividido en dos secciones, en dos lugares diferentes, donde el que está de este lado no puede pasar para el otro lado, ni viceversa. En este contexto o en esta cita bíblica, Jesús revela que el lugar donde estaba el mendigo se le llama el Seán. En ese lugar estaba el mendigo. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros que de acuerdo a la manera como vivía, eso no lo sabía el que escribió Eclesiastés, eso no lo sabía tal vez en su momento David, eso no lo sabía tampoco Jacob, no lo sabía tampoco Samuel, pero
a pesar de que moría igual el justo y el pecador, moría igual el que amaba a Dios y el que no amaba a Dios, aunque morían igual e iban literalmente al mismo lugar, a la misma sitio, pero en ese sitio habían dos departamentos. En ese sitio habían dos, una división, establecía que una había una actitud hacia Dios negativa, iba a una sección, y la otra persona que había considerado a Dios en su vida, ese iba a otro lugar. Entonces, cuando Cristo muere, que es verdad lo que nosotros estamos tratando de buscar y de deducir, cuando Cristo muere, hay una cita bíblica en Hechos capítulo 2, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ya vamos a ir comenzando. ¿A dónde va Jesús cuando muere? Recuerde, y esto tal vez me ayuda a entender una situación para que usted también. Jesús experimenta la vida de la misma manera como la experimenta usted y como la experimento yo. Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La misma condición, las mismas aspiraciones, lo mismo que usted y yo pasamos, sufrimos, sentimos, Jesucristo lo pasó en vida. Pero de la misma manera que él fue expuesto a lo mismo que es expuesto el hombre en vida, Jesús fue expuesto. Jesús conoce la experiencia del hombre en vida, pero Jesús también conoce la experiencia del hombre luego de la muerte. Jesús sigue lo mismo que seguía las personas cuando morían. Jesús sigue el mismo proceso, Jesús sigue el mismo camino. Es que Jesús tenía trabajo todavía que hacer. Que hay cosas en la creación que se ven y hay cosas que no se ven. En el Calvario, cuando Cristo está crucificado, estaban ocurriendo muchas cosas que los escritores de los evangelios podían describir. Ellos podían describir cómo la gente se burlaba, ellos podían describir cómo el ladrón le injuriaba, el otro de mí, cómo los soldados se rifaban la ropa de Jesús. Habían cosas que se podían ver, pero habían cosas que no se podían ver y que estaban ocurriendo en ese momento, pero en el plano espiritual. La batalla con los demonios, la batalla con el diablo. Yo creo que el diablo, que el Señor lo reprenda, estaba ahí en el Calvario. Estaba una hueste de espíritus inmundos ahí. Tal vez estaban ellos coreando, pidiendo ya la destrucción total de la obra de Cristo, sin saber lo que estaba planeado en la mente de Dios. Tan fuerte era lo que ocurría en el plano celestial, en el plano espiritual, que no se ve con estos ojos, pero que impactó hasta el plano físico, porque hubo tinieblas, algo que no era usual, pero hubo tinieblas. Al mediodía había tinieblas. Cuando ese velo del templo se rompe, se rasga, ¿verdad que sí? Cuando se rasga de abajo hacia arriba, cuando se rasga, estamos hablando, o de arriba hacia abajo, cuando se rasga, ¿quién lo rasga? Son cosas que están sucediendo en un ámbito que nuestros ojos no ven. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de la misma manera, cuando Cristo muere, muchas personas creen el cuerpo de Cristo sí es sepultado, pero hay una tarea, hay una serie de cosas todavía por hacer, pendientes, que eran parte del plan de Dios y que eran, como quien dice, cuando digo que estaban pendientes, me refiero, eran partes del plan. Jesús sufrió la muerte, como dije, con toda su expresión. Hechos capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: pero vemos el que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús siendo expuesto a la muerte en toda su, no una parte de la muerte, sino la misma muerte que experimentaban los hombres. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que cuando los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Capítulo 2, versículo 14. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo.
cuando Jesús cierra los ojos y dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, se cerraba una parte del plan en el plano de la carne, en el plano humano, pero continuaba una batalla, continuaba todavía algo. Ya todo estaba consumado, ya todo estaba hecho, pero había un paso. Preste atención a lo que le quiero decir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 20. Yo creo que nos ayuda también a entender esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo obedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas agua. Jesús fue a predicar a los espíritus encadenados. Dice Hechos capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús, cuando muere, Jesús va al Hades, Jesús va al Seol. Y déjeme decirle algo que olvidé mencionarle, el Seol y el Hades no es lo mismo que el infierno. Preste atención, el Seol y el Hades no es lo mismo que el infierno. Y eso se ve claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, anote ahí, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas en el lago de fuego. La muerte como estado, la muerte como entidad, el Hades como lugar, el Hades como entidad. No sé si es que en el Hades hay un guardián, o hay un ángel, o hay un demonio que controla, o hay un ente que es el encargado del Hades. Como la muerte también, que hay un encargado, ¿verdad? Que hay una figura de la muerte. Aquí dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 13 al 14, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Al final, ¿verdad? Fueron derrotados, lanzados en el lago de fuego. Ahí estamos viendo una diferenciación en lo que es una cosa y lo que es otra. Tal vez la mente tú dices, no, pero espérate que estamos... No, mantente tranquilito, todavía no te desesperes, que lo vamos a entender con más claridad. Entonces, con el ascenso de Cristo, lo que nosotros vemos, lo que nosotros entendemos es lo siguiente. La palabra de Dios dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto me ayuda a mí a entender que quienes morían antes de Jesucristo no iban al cielo tampoco, porque nadie había subido al cielo todavía. Voy a seguir leyendo algunas citas bíblicas y luego vamos a hilvanar todo esto. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. Es que Cristo es el primogénito en todo. Cristo es el primero en todo. Cristo era el responsable de abrir la puerta. Por eso Juan capítulo 14 dice es que nadie puede ir al Padre. Abraham no podía ir al Padre. Jacob no podía ir al Padre. Isaac no podía ir al Padre. David, Samuel, todos esos grandes siervos de Dios no podían ir al Padre sino a través de Cristo. Era como que ellos estaban en un lugar, pero tenían que esperar el momento donde hubiera una especie como de transición, de transferencia, porque Cristo tenía primero que cumplir con algo que estaba planeado antes. Dice, cuando Adán peca, desde antes de la fundación del mundo, un plan que hacer. Entonces, Abraham y todos los siervos, todos los santos
del Señor del antiguo pacto estaban experimentando una condición hasta que se cumpliera el tiempo cuando Cristo iba a cumplir el plan de la redención del hombre. Entonces, Cristo era primogénito en todo. Recuerde también, como dice la palabra del Señor, para también ayudarnos a entender esto con cierta claridad. En Lucas capítulo 23, versículo 42, Jesucristo hace una promesa, Jesucristo hace una oferta por primera vez escuchada, por primera vez escrita en la palabra del Señor. El ladrón bueno, como le dicen, el ladrón bueno, Señor, ahí crucificado, eso será tema de otro estudio, ¿verdad? Crucificado el ladrón le dice, recibe ese ladrón esa revelación. Ese ladrón se le adelantó a los discípulos, se le adelantó a muchísima gente porque entendió que ese que estaba crucificado ahí, a pesar de que estaban burlándose de él, a pesar de que estaban injuriándole, a pesar de que estaban diciéndole, mira, tú no eres nadie, ese ladrón vio en Jesús algo que ninguno de los que estaban ahí vieron. Para que usted vea cómo viendo lo mismo, no ven lo mismo. Parece una contradicción. Observando lo mismo, no ven lo mismo. El mismo Jesús ensangrentado, un ladrón lo ve de una forma y el otro ladrón, Dios tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos ver realmente lo que Dios quiere, para que nosotros podamos entender lo que es, porque delante de tus ojos hay mucha gente que me está escuchando ahora que Dios se le ha revelado muchísimas veces y todavía no terminan de ver. Muchos amigos que han escuchado la palabra de Dios, que han sentido en su corazón que es la verdad, que necesitan entregar su vida a Cristo, siguen de espaldas, siguen rebeldes, siguen andando por los caminos que ellos quieren, dándole la espalda al Señor y el Señor revelándose. Entonces, mañana no va a haber excusa, nadie podrá dar excusa de que no tuvo una oportunidad. Así que, amigo que me escucha, yo abro este paréntesis para decirte, acepta a Jesús. Sé sabio y prudente como este ladrón, que vio lo que otros no vieron. Y este ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu... Este ladrón vio no un cuerpo ensangrentado, no un hombre agonizante en la cruz, no. Este hombre vio un rey. Este hombre, el ladrón, vio ahí al lado de él a un rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le hace una promesa, Jesús le da una palabra que prácticamente no se había escuchado antes. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy, no mañana, no en la resurrección, anote eso porque es una pieza de información, es un pedazo de información muy útil. No le dice cuando yo venga en la segunda venida, no dice dentro de 3 días, no, Jesús le dice hoy. Hoy estarás conmigo, no en el Hades, no en el Seol, no en el lugar de los muertos. Jesús le dice, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, ¿qué es esto? Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo, anote esto, la sangre de Cristo tenía poder, tenía un valor para cubrir los pecados pasados, presentes y futuros. En el contexto de Cristo, en el momento donde Cristo da su vida en el Calvario, Jesucristo estaba pagando por el pecado de la humanidad, pero la humanidad, no la humanidad presente en ese momento, o la humanidad que iba a ser futuro de Cristo hacia el futuro, incluyendo a nosotros. No, el sacrificio, Cristo en el Calvario abre los brazos y mira para allá, para el pasado, mira para el presente y también para el futuro. En Cristo, en la sangre de Cristo, los pecados de David estaban siendo perdonados, los pecados de Abraham estaban siendo perdonados, estaban siendo cubiertos, estaban siendo, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, hizo perfectos para siempre a los santificados, cubrió. Cristo
ese sacrificio era demasiado poderoso, demasiado valioso. Y esto yo quiero que sea parte de lo que usted reciba, de lo que usted entiende en este estudio. Cristo hizo algo grandísimo, más grande de lo que muchos de nosotros a veces hemos entendido o hemos podido ser enseñados. El sacrificio de Cristo tuvo un impacto enorme que se extendía, mire, desde el principio hasta el final de los tiempos. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 22. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos, esa es otra pieza de información que ayuda, ¿verdad?, en esto que estamos tratando de compartir en este día. Primogénito de los muertos, sabemos que en el Antiguo Testamento habían evidencia de personas que resucitaron. Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita, Jesucristo había resucitado a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesucristo no es la primera persona que vuelve a la vida después de estar muerto, no. Pero ¿por qué aquí se le está hablando de primogénito de los muertos? Porque aquí se está refiriendo a otro tipo de resurrección. Aquí se está refiriendo a otro tipo de proceso. Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Todos estos versículos que hemos leído, todo lo que yo he tratado de presentarles en el día de hoy, me lleva a mí a una conclusión. Jesucristo fue el responsable de abrir la puerta que llevaba desde el seno de Abraham, esa porción del Hades donde estaban los santos que habían dormido, ¿verdad?, que habían sido, habían agradado a Dios con su vida. Esas personas que estaban ahí estaban siendo llevadas desde el Hades, desde ese centro, desde el seno de Abraham, por Cristo. Cristo los lideraba, Cristo abría la puerta y con Cristo iba a la cruz. Hacia un lugar distinto. Cristo es el primero, nadie podía acercarse al Padre, nadie. Cristo es el que lleva a todos esos santos, los lleva hacia el paraíso. Cristo los lleva hacia el paraíso. Dice la palabra del Señor, Segunda Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Pablo tuvo una experiencia. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, su cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Le dio a Pablo la oportunidad de experimentar una visión tan poderosa que lo llevó a ver ese lugar que yo le acabo de decir, el paraíso. Fue llevado hasta el tercer cielo y visitó el paraíso, ese lugar donde residen, ese lugar donde moran, donde están aquellas personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo. Ahí se hace una separación aún mayor. Paraíso se convierte en un lugar donde los creyentes que han entregado su vida a Cristo, y eso es lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Que sí, que la muerte, usted cuando muere, luego de haber aceptado a Cristo, usted no va al Seol, usted no va al Hades, eso no aparece en el Nuevo Testamento, usted no va a dormir con sus padres, no, usted va a un lugar preparado para los hijos de Dios que se llama el paraíso. Cristo cuando muere está haciendo todo ese transporte, está haciendo todo ese proceso donde con su sangre Él paga el precio de los pecados de las personas que habían estado esperando, reposando, durmiendo con sus padres, pero que habían sido siervos que amaban al Señor. Y Cristo, con la oferta que le hace al ladrón de la cruz, le dice: hoy tú estarás conmigo en un lugar diferente. Hoy vamos a liderar una caravana que va a transportar a esos siervos que están esperando eso. ¿A dónde fue Jesús? Como dijimos, Jesús no fue al infierno, porque el infierno es un lugar diferente. Lo mismo, yo quiero que usted sepa, Pablo dice: voy al tercer cielo.
cielo. Él también es un lugar transitorio, distinto a la morada final, distinto a donde está Dios, donde los santos nos esperan. Es decir, y aquí yo quiero que usted me entienda cuando digo esto. Todavía hay santos que necesitan ser reunidos. Todavía estamos nosotros vivos. Esto es un proceso donde realmente el Señor junta a sus santos. El paraíso es un lugar donde ahora mismo está todo aquel que entregó su vida a Cristo y falleció. Todo aquel que le ha servido al Señor está en ese lugar que se llama paraíso. Pero que están esperándonos a nosotros cuando se cumpla el tiempo. Todos los santos, liderados por Cristo, entraremos en el reino. En el reino de la puerta. Jesús fue el primero, él tenía la llave de eso. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Concluyo diciéndole esto, mis hermanos. La obra redentora de Jesucristo tuvo una parte física visible y tuvo otra parte que no se veía con los ojos físicos, sino que tenía en el ámbito espiritual. Cristo como primogénito, Cristo como primero, como la supremacía en todo. Cristo tenía que cumplir con todo lo que se requería para él poder redimir la vida de nosotros ahora, de los que estaban en el presente y de los que estaban también en el pasado. Y mientras él descansó, mientras su cuerpo fue sepultado, su alma, su espíritu, ¿verdad? La parte que no es de carne estaba en el Hades. Dice el apóstol Pedro, estuvo predicando a espíritus encarcelados, estuvo haciendo una labor, estuvo haciendo un traslado. Que nosotros ahora encontremos un nuevo lugar, un lugar llamado paraíso, por la descripción que da al Señor. El paraíso es un lugar bello, un lugar hermoso, donde están los santos esperando hasta el día de la redención, donde todo de tribu, de toda lengua, estaremos parados, ¿verdad que sí? En aquel día y estaremos ante la presencia del Padre. Repito, esto que nosotros hemos compartido con en el día de hoy son de las decisiones que usted tiene que ir buscando a través del estudio de la Biblia, a través de acercarse al Señor y poder entender con un concepto amplio lo que dice la cosmovisión del Antiguo Testamento y la cosmovisión del Nuevo Testamento. ¿A dónde fue Jesús? Jesús fue a recoger a los suyos y llevarlos al paraíso. En este día yo quiero renovarte las esperanzas de que quien ha puesto su vida en las manos del Señor no va a ser desamparado luego de la muerte. No, Jesucristo resucitó y Él nos dio esperanza. Eso ha dado a nosotros razones para tener fe, para tener confianza. Cristo murió en la cruz, pero resucitó para demostrar, ¿verdad? Resucitó como evidencia de que él había arrebatado el poder de la muerte. Satanás tenía el control, tenía el poder, pero Cristo le arrebató ese dominio. Ahora la tiene él en sus manos. Y eso hace que nuestro Rey sea digno de nuestra alabanza, digno de toda nuestra adoración, digno de nosotros le digamos, Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. En este momento, si todavía no has entrado tu vida a Cristo, yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús, a que pongas tu alma en las manos de aquel que puede garantizar. Él experimentó la vida y experimentó la muerte, y tú no tienes que pasar por un proceso trágico de separación eterna de Dios. Tú puedes acercarte a Cristo en este momento. Dale tu corazón, ábrele tu corazón a Cristo, porque vale la pena servirle al Señor. Y usted, querido hermano que me está escuchando, querido hermana, donde quiera que se encuentre, alabemos al Señor, demos gracias. Esta salvación que nos ha sido dada por gracia, la salvación de nuestra alma ha tenido un precio muy alto que Jesús pagó para redimirnos el pecado y garantizarnos que un día estaremos patria hacia nuestro Dios. Cierra todos en esta hora y demos gracias al Señor. Abre tu boca de alabanzas al Señor en esta hora.
tu agradecimiento por lo que ha hecho por ti. Dale gracias por la salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú, Dios mío, has hecho algo que nosotros no podemos. No podía ningún humano hacer, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por nacer. Gracias por enseñarnos. Gracias por morir. Gracias por resucitar. Gracias por redimirnos del pecado, Señor. Ya sobre la humanidad no hay el imperio de la oscuridad completo, sino que hay una luz, hay una esperanza de redención, hay una esperanza de vida, Señor. Tú viniste a darnos esa esperanza de vida. Gracias te damos, Señor Jesús. Oramos tu nombre, alabazo, Rey. Nuestros labios, nuestro corazón, alaba, se va en adoración, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres por encima de todo, Señor. Tú eres el primero de la creación. Tú eres el primogénito en todo, Señor. Tú eres el número uno eterno, por encima de todo. Ante ti se doblará toda rodilla, ante ti se doblará todo, Padre Santo. Aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Señor. Allá en los cielos, por debajo de los cielos, debajo de la tierra, en todos los ámbitos físico, espiritual, en todos los ámbitos, tú eres que reinas, tú eres el Rey, tú eres el número uno, Señor de señores, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por revelarte a nosotros en esta hora, presenta a los amigos, para que ellos tengan, Dios mío, el valor, la confianza, tengan la fe, Dios mío, de aceptar como Señor y Salvador. Sálvalos, perdona sus pecados, Señor. Traigas a ellos nuevo, Dios mío, un nuevo renacer, Padre, que traigas en ellos tiempos de refrigerio, una nueva vida llena de bendición. Gracias te damos, Señor, gracias por esta oportunidad de dedicar tu palabra, mi Cristo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que han estado conectados con nosotros, Señor, y que estas palabras hayan sido de provecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga mucho, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Este día he presentado esta tesis a ustedes, esperando que sea de bendición, esperando que haya sido de edificación. Muchísimas gracias. Les deseamos que tengan todos un feliz resto de este día. Recuerde una alabanza y nunca se olvide de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios le bendiga mucho. Hasta el próximo. Tu hermano Cristo hizo compa y también mi esposa Carolina García. Dios le bendiga mucho. Hasta la próxima. Bye.